Bueno, les damos un cordial saludo, bienvenida para todos nuestros oyentes, para cada uno de los seguidores de nuestras redes sociales y de esta su emisora Voz Cuenti Radio, porque recuerda que donde estás no es el final. Bueno, estamos iniciando programación nuevamente, iniciando mes, oportunidad más que tenemos de vida realmente para empezar a hacer lo que hemos dejado y hacer lo que no hemos hecho y recapacitar un poquito en lo que estamos haciendo incorrectamente y es tomar ese camino realmente que el Padre nos ha fijado a cada uno de nosotros de acuerdo al propósito de vida que se estableció. Así que bueno, le damos la bienvenida al pastor Iván de la congregación Redemption aquí en Bucaramanga. Así que, ¿cómo está, pastor? Bienvenido. Muchas gracias, buenos días. Contento de estar otra vez aquí compartiendo con ustedes nuestros pensamientos. Bueno, iniciemos entonces con el tema de hoy. Gracias. En 3 milagros antes del desayuno, este es el título de nuestro segmento y esta mañana quiero compartir con ustedes nuevamente otra perspectiva, otro punto de vista que noté hace unos días que estaba predicando en nuestra comunidad sobre la actitud que algunos asumen de resistencia a los milagros. Y me puse a pensar cómo nosotros resistimos por cuestiones, por ideas a veces heredadas a vivir una vida sobrenatural. ¿Recuerdan aquel milagro que ocurrió, que la Biblia narra en Juan capítulo 9? Creo que es el único de los evangelios que narra este milagro del ciego de nacimiento. Hay varios detalles ahí que me parecen interesantes mencionar. No entiendo tal vez porque todavía algunos de nosotros no hemos sido del todo liberados de aquella idea de que todo lo tenemos que tener y sobre todo aquellas cosas con Dios por merecimiento. ¿Por qué hacen la pregunta a los discípulos? ¿Quién pecó, este o sus padres? Hablando acerca del ciego que se encuentra en una situación de mendicidad. Entonces ellos dicen, ¿quién pecó? Le preguntan al Señor porque lo encuentran en el camino. ¿Por qué está ciego, Rabí? Dice el verso 2. ¿Ha sido este o sus padres? Porque nosotros siempre tenemos esa mirada, inclusive que se alcanza a traslapar, vamos a decir, con la gracia de Dios, de que lo que Dios hace o lo que Dios puede llegar a hacer por nosotros en el futuro, lo que hizo en el pasado, corresponde a nuestras obras, a nuestro nivel de comportamiento, a nuestros pecados. Este asunto de la gracia es un asunto bastante complejo y si lo traducimos y si lo llevamos al paralelo con los milagros, resulta que van a salir una cantidad de aristas, una cantidad de conexiones, porque estamos tratando siempre de darnos justificación, porque recibimos algo que no merecemos, pero sobre todo salta esta mentalidad religiosa cuando sobre todo recibimos o, o vivimos más bien algo que consideramos que no merecemos, pero desde el punto de vista negativo. Porque se enfermó, porque murió, porque perdí el trabajo, porque me engañó, Dios mío, y miramos para el cielo y acusamos a Dios muchas veces. Pero cuando recibimos algo bueno que no merecíamos, como que allí ya se nos olvida. Y entonces no estamos evaluando correctamente nuestra vida. La verdad es que en el caso de nosotros, los cristianos de aquí de Occidente, vivimos una vida absolutamente maravillosa y extraordinaria. Tenemos tanta libertad, tenemos inclusive en nuestro país, Colombia, tenemos tantas posibilidades de vivir al alcance de tantas cosas y además, tengo que decirlo, pudiéramos vivir todavía aún mejor si tuviéramos un nivel de conciencia mucho más alto.
Los discípulos están haciendo esta pregunta por el nivel de conciencia que ellos tienen. Ellos dicen, este hombre mereció recibir esto. O sus padres tal vez hicieron algo malo y este hombre merecía nacer ciego. Pero Jesús, ya voy por el verso 3 del capítulo 9 de Juan, les contesta, no, este no pecó ni sus padres, sino que hay una oportunidad. Hay una oportunidad. Las batallas, los desafíos, las enfermedades, las pérdidas, los momentos difíciles son una oportunidad. Sé que suena como a coaching de libro de autoayuda, pero tal vez esos libros salieron de esta idea del Señor Jesús. No estés enfocado en la causa que te trajo a esta condición. Enfócate en la oportunidad que puede resultar. Si tú interpretas correctamente en la oportunidad que puede resultar de, de esta situación. Jesús entonces ve esta situación del ciego y procede a darles una tremenda enseñanza. Es oportunidad para que las obras de Dios se manifiesten en él. Tienes situaciones difíciles, complejas. Hay situaciones difíciles, complejas en tu familia, en tu barrio, en tu país. Tenemos que hacer una gran diferencia. Es una reflexión que yo estaba haciendo con mi hija hace un par de días. Y le decía, es una pregunta difícil, un poco cruda y fría. Le decía, ¿te has dado cuenta que últimamente, y me refiero de hace bastantes años para acá, cuando digo últimamente, no solamente los últimos días, sino de algunos años hacia atrás, que el cristianismo ha ido perdiendo la capacidad de influenciar, que llegamos tarde a tantas cosas, llegamos tarde a la tecnología, llegamos tarde a tantas cosas? ¿Has notado que no puedes estar seguro de que el cristianismo realmente haga un cambio en un país, a pesar de que, por ejemplo, la gran mayoría de los países que son más progres también son los más cristianos? Eh, el cristianismo trajo la liberación de las mentes de los humanos. Nos liberó en el ámbito de la economía. El libre mercado proviene de valores cristianos. El, las cuestiones políticas, el Senado, las decisiones como las conocemos provienen de un derecho que es romano, pero todo este derecho romano proviene de la Biblia. ¿Y en qué momento nosotros, si se quiere, empezamos a perder esta posibilidad de influenciar en la mente humana, inclusive en aquella que no está del todo alineada con los propósitos divinos? Entonces el cristianismo ha ido perdiendo, y yo creo que ha ido perdiendo porque no siguió en el proceso del avance y del entendimiento. No diciendo con esto que todo lo nuevo es bueno y todo lo viejo es malo. No, no, sino desarrollando su capacidad pedagógica para hacer comprender al ser humano que eh, esta manera de vivir bajo preceptos de obediencia a la Biblia y a los ideales de Jesús son muy ventajosos. Ahora no, ahora es como al contrario, ahora como que entre más se pueda destruir el legado de nuestra cultura, como que mucho mejor. Eh, Creo que ha sido la falta de respuesta nuestra y yo me responsabilizo por lo que estoy diciendo. Eh, si nosotros hubiéramos al tiempo aprendido a no estar divididos entre nosotros y a juzgarnos y a señalarnos entre nosotros, muy probablemente todavía tuviéramos esta vocación
y este alcance de mantener presencia en ámbitos que son tan importantes. Todo esto porque me da la pauta, me da el compás, el discípulo preguntón que se enfoca en las razones por las cuales el ciego está ciego. El ciego, dice Jesús, está ciego porque es una oportunidad para traer un milagro, para manifestar las obras de Dios, dice el verso 3. Y entonces dice, aquí mientras esté yo, dice, es necesario hacer las obras, en tanto del que me envió, entre tanto que el día dura, la noche viene cuando nadie puede trabajar. Ahora es el tiempo en que nosotros como iglesia tenemos que tomar un nivel de pensamiento, tenemos que elevar nuestra conciencia, tenemos que madurar y empezar a manifestar lo que Dios, la luz que Dios ha puesto en nosotros. Ahora es cuando nosotros tenemos que ser la luz. Ahora es cuando nosotros tenemos que empezar a cambiar y a modificar nuestras propias maneras religiosas de pensar fijadas en el pasado y en el merecimiento. Es que estamos mucho más inspirados cuando nos damos cuenta que Jesús pagó en la cruz del Calvario por nuestros pecados y que nos puede traer milagros. Y cuando ocurre esos milagros, nosotros estamos enamorados de Jesús. Enamorar al ser humano sin que éste reciba algo es bastante complicado. El amor del ser humano es un amor condicionado, es un amor calculado de alguna manera y el Señor lo conoce bien, es parte de nuestra naturaleza. Entonces determina capturar la atención, determina favorecer a las personas, determina ser luz, resolver los asuntos. Usted lo ve, todos los milagros del Señor fueron así, trayendo inclusive sobre personas ingratas, sobre personas que se marcharon, sobre personas que lo negaron, eh, sobre personas que lo abandonaron. Estoy recordando ahora mismo a Pedro, recibió el milagro de su suegra, por ejemplo, y a otros muchos más. Eh, Ahora es el tiempo de renovar nuestra mentalidad. Ahora es el tiempo de empezar a pensar en cuál es la calidad de vida que Dios nos quiere ofertar. Si estamos nosotros centrados en el motivo de nuestra situación, probablemente estaremos mirando hacia un pasado al que Jesús quiere ignorar. Probablemente haya ocurrido esta situación según la ley, por castigo divino estaba ciego, pero Jesús no está enfocado en esa ley. Jesús no está enfocado en el pasado. Jesús está enfocado en que Él puede hacer algo y es el momento indicado para realizarlo. Ojalá pudiéramos tener esa misma mentalidad, caramba. ¿Cómo necesitamos esa misma mentalidad? Dice el verso 6, dicho esto, escupió en tierra, hizo lodo con la saliva y untó con el lodo los ojos del ciego. Y le dio una instrucción. Ahora sí, ve y lávate en el estanque del Siloé. Y aquí la traducción tiene un agregado que dice que traducido es enviado. Fue entonces y se lavó y regresó viendo. Entonces los vecinos, no me voy a centrar en el milagro en sí, sino toda esta enemistad que crea esa mente enfocada en el rito, en el merecimiento. Entonces los vecinos, los que estaban antes, que lo habían visto, pero se preguntaban, decían, ¿no es este el que se sentaba y mendigaba? Unos decían, él es, y otros, a él se parece. Él decía, yo soy. Estaba confirmado. Primer momento en donde le hacen a el ciego, el ex ciego, al sanado,
la pregunta. Y empieza el interrogatorio para este pobre hombre. Los vecinos empiezan a decirle. Y él confirma, sí, yo soy. Entonces le preguntan, ¿pero cómo? Y él testifica. Aquel hombre que se llama Jesús hizo lodo, me untó los ojos y me dijo, ve, así lo veí, lávate. Y fui y me lavé y recibí la vista. Ahí podremos centrarnos unos minutos en cómo está la dinámica entre Jesús y el ciego para alcanzar o manifestar, digamos, el milagro, manifestar la luz, que es precisamente lo que había perdido el ciego. Pero quiero centrarme mejor en toda esta resistencia que está ocurriendo alrededor del milagro de este hombre. Me interrogan sus vecinos, luego le dicen, bueno, pero ¿dónde está este hombre? Pues él no sabe de razón, dice, no sé, estoy en el verso 12, y vienen los fariseos e interrogan al ciego. En el capítulo 8 de Juan ya habían tratado de hacer algo contra Jesús. Y en el capítulo 9 Jesús hace este milagro. Lo interrogan los vecinos al que recibió el milagro y ahora lo interrogan los fariseos. Interrogan al muchacho, verso 13, 14, 15. En el 15 vuelven y lo interrogan y le preguntan cómo ha recibido la vista y él vuelve y lo explica. En el verso 16 le dicen al hombre que recibe el milagro, este hombre no procede de Dios porque no guarda el día de reposo. Cosa pues que al ciego en este mismo instante con la celebración de que puede ver, pues poco le interesa, poco le importa qué asuntos religiosos se eh, amenazaron cuando Jesús hizo los milagros en el día sábado. Él le resta importancia a esto, sin embargo, los fariseos, en vez de estar centrado en lo absolutamente extraordinario que les está testificando este hombre, y ya seguramente con algunos nerviosos por ahí, no saben cómo actuar ante este desafío de creer o no creer en este hombre Jesús, ocurre que él dice, pues sí, pero no sé si es pecador, no sé, eh, pero hace la explicación. ¿Cómo puede un pecador hacer estas señales? Y están los fariseos divididos, están los fariseos nerviosos, están todos estos conceptos religiosos amenazados. Eh, no saben cómo operar y este es el nerviosismo, este es el asunto que ataca muchas veces nuestras mentes cuando no hemos sido de todo determinados a vivir una vida sobrenatural, en que cuando fallamos, cuando tropezamos o cuando no nos sentimos al nivel, entonces empezamos a atacar lo que es sobrenatural, lo que es milagroso. Eso es una reacción muy antigua, pero también hoy en día lamentablemente muy moderna alrededor de una vida sobrenatural, de una vida llena de milagros, de lo profético y de la liberación. Hay mucho nervio alrededor de esto porque no sabemos muy bien cómo mantenerlo bajo control. No sabemos cómo mantener bajo control ese temor de enfrentar asuntos de que Dios nos está proponiendo, pero que nosotros tal vez no nos sentimos listos para enfrentar, para vivir, para establecer. Y le preguntan ahora a los padres del ciego. Vamos como para el tercer interrogatorio ya. ¿Este es tu hijo el que había nacido ciego? Sí, este es el hijo que había nacido ciego. ¿Y por qué puede ver? Y los papás, pues, nerviosos, porque los fariseos
parecen bastante agresivos, divididos y nerviosos por el asunto, pues ellos no encuentran la respuesta menos comprometedora. Pregúntenle a él, ya está grande, tiene edad para responder a sus preguntas. Hay mucho nervio alrededor de esta situación. El capítulo termina con el ciego expulsado de la sinagoga y todos ellos, todos los que creyeron en Jesús, expulsados de la sinagoga. En ese afán de controlar, de mantener, fíjate que ese espíritu sigue manifestándose más o menos con con las mismas actitudes. Eso ya es un libreto. Yo sé cuáles van a ser mis contradictores y qué van a decir. Yo sé cuáles versículos van a elegir para controvertir, contrarrestar lo que nosotros estamos viviendo y lo que nosotros apreciamos. El Señor Jesús tiene una enorme disponibilidad para darse a conocer. Va y busca otra vez al hombre y lo llama. Y le dice, ¿crees en el Hijo de Dios? Usted lo puede ver ya finalizando el capítulo 9 de Juan. Creo, dice él, y lo adoró. Esto para mí es el ejemplo más poderoso, más práctico del verdadero evangelismo que debe hacer la iglesia. Insistir, forzar a la gente sin poder abrirle la puerta para una experiencia con Dios, una experiencia en el cuerpo, para un milagro, a mí me resulta insuficiente. Yo quisiera que la iglesia pudiera resolver con sus milagros tantos asuntos que pudiéramos representar, haciendo por lo menos, escúchame bien, lo que Jesús hizo por la gente. Aunque el Señor dijo, mayores cosas ustedes harán. Ojalá nosotros pudiéramos hacer por lo menos lo que Él hizo por la gente. Me refiero a los milagros, me refiero al amor, me refiero a la conexión, me refiero al mensaje. Cada mensaje de Jesús estaba eh, en un contexto de milagros. Cada mensaje de Jesús fue acompañado con una evidencia. Y el mundo hoy día, cada vez más discipulado por el, más discipulado por ¿cómo decirlo? Por esta cultura de incredulidad, de individualismo, de consumismo, de aventajar al otro, etcétera, pues tiene más dudas con las noticias que constantemente también atacan todo lo que viene de Dios, todo lo que es de fe, todo lo que es en el orden de las cosas. Una, una rebeldía incipiente. Un rebelde. ¿Quieren seguir un rebelde, amigos? Sigan a Jesús. Jesús sanaba en Shabbat. Todo lo institucionalizado por el rito que pudo haberse levantado contra los milagros de Jesús, todo fue derribado. Jesús hizo, ¿cómo se llama? Programáticamente lo necesario por hacernos ver que en Él nosotros podemos vivir una vida de evidencias y no solo de argumentos. En Él podemos vivir una vida sobrenatural y no solamente subsistir allí, medio a la sombra,
dando opiniones que van quedando en el desuso y sin importancia cuando realmente decimos ser mayoría en un país. He escuchado tantas opiniones acerca de los milagros, unas terribles, pero las peores que he escuchado provienen de la boca de los religiosos. La resistencia más potente que, que ocurre contra el milagro proviene de la gente religiosa. Igual que con el Señor Jesús, la gente sigue pensando que tiene que hacer muchas cosas para merecer. Y la verdad es que las cosas que hacemos, las hacemos por amor y por gratitud. No hay manera de merecer el favor de Dios. Esa es la pregunta que hace el hombre que recibió el milagro, el ex ciego. Dice, eso es lo complejo. Ustedes no saben quién es, ni yo tampoco, y sin embargo a mí me dio la vista. ¿Quién es este hombre? Esto es lo complejo, que ustedes están tratando de perseguir, de afanar, de cuestionar, de asediarme, y sin embargo a mí me dio la vista. ¿No saben ustedes quién es? No sé. Lo que yo sé es que nunca antes había ocurrido un milagro como el que yo recibí, les dice el ciego, pues estoy parafraseando. Si el hombre es pecador, yo no lo sé, pero lo que sé es que nunca la gracia y el favor de Dios habían sido tan grandes como para devolverle la vista a alguien que había nacido completamente ciego. Y aún más adelante termina el capítulo hablando acerca de la ceguera de los fariseos. Traslada esta evidencia de lo físico a una falta de evidencia en lo espiritual. La gente que dice que puede ver es la gente que no ve. Y el Señor dice, y los que no ven, yo les voy a dar la vista. Hay tiempo todavía para sacar de nuestro sistema. Hay tiempo todavía para sacar esas distorsiones que ha sufrido la palabra de Dios con doctrinas, con pensamientos, con egos humanos que nos dividen, que nos alejan de lo que Dios está dispuesto a hacer por nosotros. Yo quiero ese lodo y esa saliva en mis ojos para que yo pueda ver todo lo que Dios tiene preparado para nosotros, recibirlo y vivir en gratitud a eso, porque sé que nada de lo que haga puede otorgarme la licencia, la calificación para obtenerlo. Yo por eso prefiero seguir a Jesús, que sé que en Jesús están todos mis milagros, que perseguir los milagros, porque no estoy seguro que detrás de ellos esté Jesús. Hay muchas cosas que podemos sacar de aquí. Las distorsiones siempre provienen de aquellos que dicen ser sabios en el ámbito de la Biblia o en cualquiera. Los ateos de por sí muy poco saben de Biblia. Las personas en el mundo de por sí muy poco saben sobre Dios. Las distorsiones grandes, las distorsiones difíciles de discutir, de derribar, los argumentos equivocados se han levantado de las entrañas de los cristianos sin experiencia con Dios, sin intimidad con Dios, sin una vida espiritual. Tal vez mucha letra, tal vez sí, en eso tenemos que mejorar. Pero un milagro creativo como el que este hombre recibió solo puede provenir de la boca de Jesús. Les mando un fuerte, fuerte abrazo. Soy el pastor Iván Durán desde Redemption, acá en Bucaramanga, hablando de los milagros. 3 milagros antes del desayuno y esos enemigos ingratos que siempre quieren poner una barrera para que nosotros no vivamos como deberíamos vivir, una vida sobrenatural. Mando un abrazo. Bendiciones.